Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Vamos a tratar ahora un tema que tiene que ver con la ciencia y la tecnología de incas y preincas, más la utilización de las tecnologías modernas que van apoyando también los conocimientos que adquirieron nuestros antepasados. Con nosotros tenemos una científica de la Legión extranjera. Preséntate, por favor. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Soy Gabriela Bertone. Soy Gabriela Bertone de la Universidad de La Plata, pero sanmarquina también. Trabajo en el Museo de Historia Natural hace 6 años, en el Laboratorio de Arqueobotánica, dentro del Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica. Y la vez pasada que te visité, me mostraste las maravillas que habían descubierto los peruanos. Cuéntanos un poco cuáles eran para ti, cuáles fueron los mejores desarrollos en lo que respecta a la ciencia y la tecnología inca y preinca. Bueno, básicamente mi investigación tiene que ver con todo lo que es el uso social, la utilización de las plantas, desde la domesticación hasta los sistemas y técnicas agrícolas, arqueológicamente, todas las plantas que encontramos arqueológicamente las investigamos. Entonces, bueno, lo fascinante y lo interesante es poder ver las especies. Usted sabe que el área andina es un centro de domesticación de plantas y animales muy importante, y eso tiene que ver con ensayo y error, que es parte de nuestro conocimiento científico actualmente, de lo que llamamos ciencia dentro de la parte occidental, durante 10.000 años, ¿no? Entonces es muy interesante poder ver cómo estas sociedades han podido utilizar tecnología genética sin saberlo, con ese nombre, ¿no? Pudiendo buscar dentro de estas especies lo mejor para el consumo humano, ¿no? O para la utilización humana. Ejemplo de ello es el maíz. Bueno, aunque hay una controversia respecto a su domesticación, si fue en la parte de Mesoamérica, de México o en Perú. Tiene que ser. Pero pongámosle que acá tuvieron otra etapa de domesticación, porque tenemos 55 variedades de maíz prehispánicas, a diferencia de México, que tiene solamente 22. Que es una planta netamente humana, o sea, no se conoce su antecesor silvestre, ¿no? Y si pensamos en las pequeñas espiguitas de las gramíneas, de las gramas, de los pastos que encontramos, que son muy pequeñas, imaginémonos lo que es un maíz cusqueño. Entonces, a partir de eso podemos imaginarnos cuánto hubo de experimentación para poder lograr eso, ¿no? Y cuán importante además es el maíz a nivel nutricional. Entonces, y otra cosa interesante es que, por ejemplo, hablemos de los incas, una sociedad, según los historiadores y los arqueólogos, 15, 17 millones de personas, con una nutrición bastante favorable, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo hizo esta sociedad con los andenes y una chaquillacta nomás de tecnología para poder alimentar a todas esas personas por estos sistemas de redistribución y con estas tecnologías agrícolas, ¿no? Entonces es interesante poder recabar esa información, y además especies que ahora no se están utilizando, como la chira, como el frejol o payar de los gentiles, que en otros países, como por ejemplo la chira en Brasil o en China. ¿Qué es la chira? La chira es ahora una planta ornamental, es una planta que muchas señoras tienen o muchas casas tienen en sus jardines, con unas hojas muy grandes y unas flores colores rojo, naranja, amarillas. Actualmente la estamos utilizando ornamentalmente, pero vemos que arqueológicamente su rizoma, su tubérculo, se comía. Tiene unos almidones muy grandes, por lo cual para la industria alimenticia es muy interesante, como le digo, en Brasil y en China, ¿no? Y ahora aquí no la estamos utilizando, y es una planta que además crece silvestremente, que ha sido semidomesticada aquí en esta área, ¿no? Entonces son plantas que crecen naturalmente aquí. Ahora, mostraste en el museo unas muestras de, valga la redundancia, de maíz, de mazorca, ¿no? Sí. Eran casi microscópicas. Eso había hace 10.000 años.
¿Eso comían? No, no tanto hace 10.000 años, más o menos 4.000 son las más antiguas, sí, son muy pequeñas, ¿no? Más o menos unos 7 a 8 centímetros que tenía su tamaño esta mazorca. Y a partir de las innovaciones que hubo, como le digo, de ensayo y de error y de prueba, esa mazorca ha ido creciendo. Tú me estás diciendo que el maíz que vemos nosotros ahora, incluyendo el maíz gigante, el cuco, es pura ciencia, pura sí, tecnología, claro. Exactamente. Pre-inca. Exactamente. E inca también, ¿no es cierto? Sí. También nos mostraste allí unos algodones, unas muestras de algodón de colores, ¿no? Diversos colores. Y me cuentan algunos historiadores que los modernos peruanos, muy inteligentes ellos, dijeron, no, requerimos que sea maíz blanco, algodón blanco para poder teñirlos, y prácticamente hicieron un proceso de extinción del algodón a color natural, que hoy pues vale una fortuna. ¿Cómo ves esto? Lo que se hizo fue, bueno, el maíz prehispánico, el algodón prehispánico. Aquí no hablamos de hispánico y prehispánico, somos... esa palabra nos pone... Pero por eso, antes de... Inca. Y pre-inca. Y pre-inca. Bueno, vamos a utilizar su término. No, aquí España tiene que ver, porque nos trae malos recuerdos. Bueno, pero es justo el punto de inflexión, ¿no? Por eso, Inca, pre-inca o post-inca. Bueno, perfecto. Pre-inca hablando entonces, el algodón también fue una de las plantas domesticadas aquí en esta área. Tenemos algodón de más de 8.000 años de antigüedad, y los colores, como usted dice, variaban desde el beige hasta un color marrón muy oscuro, pasando por algunos colores, tonalidades verdes, amarillas, ¿no? Y como usted dice, sí, se ha elegido la variedad blanca, ¿no? Poder hacer una mezcla, porque la fibra de lo que se llama el algodón pima es más larga, porque para teñirse la industria pide que sea de color blanco. Y también en un principio, y eso lo vemos en otras plantas, hay un preconcepto, ¿no? Los españoles, oscuro era malo, ¿no? Entonces elegían las cosas blancas. Por ejemplo, los payares, usted también los habrá visto, claro, eran de colores, ¿no? Hermosos. Y ahora tenemos solamente payares blancos. La quinoa también era de distintos colores, y se elegía también la blanca, ¿no? Eso era por una cuestión de europeocentrismo, de forma de ver de ellos, que todo lo que era color oscuro tampoco era bueno. Y a su vez también porque era más fácil de digerir, por ejemplo, porque tenía menos taninos, ¿no? En el caso de los payares. Pero volviendo al algodón, como usted dice, sí, se ha extinto. Gran parte hay en algunas zonas del norte que todavía se cultiva algún algodón de tonalidad verdosa. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el museo tenemos un trabajo de una científica holandesa sobre tintes, sobre lana, naturales de todos colores, que uno, si visita el Museo de Historia Natural, los puede ver en la sala de botánica, en la parte de etnobotánica. Hay una larga tira de lanas y de algodones de aproximadamente 120 colores conseguidos con plantas naturales, y absolutamente todas las gamas de colores, ¿no? Y hechas sobre algodón nativo y sobre lana de camélidos. Y dicen que eso vale mucho más que los otros en el extranjero. Exactamente, tiene un valor agregado, por supuesto. Ese es el valor agregado que no tenemos que perder. Por eso parte de mi investigación tiene que ver con eso también. Te contaba que hace poco un colombiano escuchó a una científica que trabaja en el Perú cómo defendía la ciencia inca, orgullosa de la tecnología, y me dijo, esta mujer peruana, caray, muestra que ustedes son un nuevo pueblo. Digo, pero ¿de quién se trata? De Mercedes Carazo. Digo, ella es argentina. Caramba, pero también ahora es peruana, ¿no? Esa combinación del flor argentino con la sabiduría inca va a ser explosiva. Vamos a conquistar el mundo. Es igual que en mi caso, porque también estoy nacionalizada peruana, como le había contado. Sí. Sí. ¿Casada con peruano? Casada con peruano, hija peruana también. Mira, sí. Qué increíble. Es la combinación de Argentina y Perú, vamos a ser grandes, ¿no? Sí. De todas maneras. Bueno, amigos, estamos nosotros entrevistando a Gabriela Bertone, que es una joven científica que viene de la Universidad de La Plata,